Les voy a exponer un análisis sobre la sentencia de Radilla Pacheco en la materia de historia en conjunto con derechos humanos, arrojándolos en uno solo. Fue en 1974 cuando las medidas gubernamentales para investigar, ubicar y sancionar a los responsables no arrojaban los resultados demandados. El caso se presentó ante la Corte Interamericana para que el Estado cumpliera en lo estipulado y en los tratados internacionales para garantizar justicia, verdad y reparación del daño y a la no repetición de estos crímenes que se desarrollaron más que nada en el sexenio de Díaz Ordaz, de 1600, más que nada fueron por los años de estos crímenes como 1968-1980. El caso llegó a la Corte Interamericana para que el Estado mexicano resolviera estas controversias de violaciones a los derechos humanos. Y más que lo que se impugnaba sobre el caso de Radilla Pacheco era que hubo una violación a su integridad física y también se impugnaba la impunidad de las demandas ante esta ídole y que pues la justicia ya no formara parte de la punibilidad. ¿Cuál fue exactamente el caso de Radilla Pacheco? Bien, él era un campesino, obrero, ganadero, fue presidente de su pueblito o ciudad, como quieran llamarle, y fue líder social de diferentes asociaciones. Por ejemplo, era padre de la familia de una escuela en la que estaba en el estado de Guerrero, creo. Lo cual se caracterizó pues por participar en movimientos sociales, lo cual un día estaban retenes pues en detenciones, por mala suerte le tocó a él ser detenido. Había detenciones injustificadas, como no tienen idea, y tras 43 años de este acontecimiento se sigue sin resolver. Bien, ellos vivían a una cuadra de donde se encontraba el cuartel militar. Regularmente se daba toque de queda. Había mucha represión. Él tenía asuntos en Atoyac, motivo por el cual él tenía que ir cada fin de semana a su ciudad de origen. Su hijo lo acompañó en aquel entonces, el 25 de agosto de 1974, fue cuando lo obtuvo un retén militar y nunca más volvió a su casa. Ya no subió el autobús y quedó detenido de regreso al Chilpancingo. Bien, aquí lo que se critica es que el gobierno fue deficiente e insuficiente. El aspecto de derechos humanos, pues a mi juicio y criterio es la obligación que le están impugnando al Estado mexicano para que haga cumplir, ahora sí que con sus normativas que están inscritas en los tratados internacionales o simplemente con sus derechos humanos constituidos en su constitución política. Y pues bueno, por mi parte es todo, muchas gracias. Fin. Este ha sido uno de los casos más emblemáticos para la historia jurídica mexicana. Para tratar este caso enfocado en la cuestión de los antecedentes históricos, he decidido enfocarme en la parte de la Guerra Sucia. El Estado mexicano decidió atacar a todos aquellos protestantes, pero no con ley, sino con violencia. Esta violencia llevaba a cabo torturas y donde se iba en contra de los principios de la legalidad de nuestro país. Esto nos habla de una violación de derechos humanos, inclusive anterior al caso de Rosendo Radilla Pacheco. Esta guerra, en términos generales, se dio porque los movimientos sociales, con sus programas y acciones, intentaban modificar el orden de las cosas que ya había sido previamente establecido. Ante el monumental fraude electoral que se llevó a cabo durante esas épocas, las protestas fueron aumentando y de igual manera fueron siendo reprimidas con enfrentamientos entre las guerrillas y la policía. Genaro Vázquez fue uno de los líderes de los protestantes revolucionarios, a quien se culpó y se responsabilizó por los hechos suscitados y bueno, pues fue arrestado o aprehendido en Ciudad de México y se trasladó al estado de Guerrero, en donde fue prisionero por 2 años. A la presencia y actuación de la guerrilla, el Estado mexicano reaccionó oponiendo una violencia feroz y mortal. La guerra sucia estaba yendo en contra de la propia ley que ella proclamaba
que estaba defendiendo, porque se mataba y se torturaba de una manera terrible. Otra violación de derechos humanos que podemos observar durante la Guerra Sucia fue que la guerrilla no era reconocida, a que a sus integrantes se les negaba el derecho a engrosar las filas de su movimiento, es decir, se les estaba violentando su derecho a la libertad de expresión. Otra cosa es que los integrantes de la guerrilla son depositados dentro del concepto de terroristas y delincuentes, cuando únicamente estaban ejerciendo su derecho de libertad de opinión. Los miembros de la guerrilla no cuentan con programas políticos y la prensa nacional se encarga de encasillarlos dentro de un estereotipo de delincuentes. El abogado de la Corte Interamericana señalan que es un caso paradigmático, un caso en el cual un desaparecido obliga al Estado de México a investigar el caso. El caso llegó a la Corte Interamericana, en el cual alegan del Estado mexicano una violación de los derechos humanos, a su integridad física e impunidad de las demandas. Esta índole causa la justicia y forma parte de la impunibilidad. Se reportó en ese entonces, en ese sexenio, más de 650, entre 650 y 430 desapariciones, en las cuales hubo impunibilidad. No hay ninguna responsabilidad penal y pues obviamente se exige justicia, porque ya ha habido muchos casos relacionados con esto. Y no hay ningún condenado. Participaron diversas organizaciones en esto, en la difusión de la noticia, cual fue el caso de Rosendo. Solían vivir en marginación y represión mucha gente a la cual se le violaron sus derechos en la guerra durante esos años. Hubo muchas más detenciones injustificadas, 43 años desapareciendo, en donde vivían a una cuadra se encontraba un cuartel militar, regularmente se daba toque de queda y había mucha represión. Él tenía sus asuntos en Atoyac. Su hijo lo que hizo fue acompañarlo en aquel entonces, que fue un 25 de agosto de 1974. Un retén militar lo detuvo y en ese entonces pues el autobús quedó detenido y fue cuando ellos iban de regreso a Chilpancingo. Él avisa que ya lo detuvieron, esto se lo platica a su hijo y no sabían en qué situación se encontraba él en ese momento. Entonces la pregunta era, ¿dónde está? La Procuraduría General de la República pues se ve presionada a emprender acciones para resolver esta situación y solo entonces dio a conocer la ubicación de las posibles fosas clandestinas donde se podría encontrar esta persona. A continuación, yo les voy a hablar sobre las garantías violadas en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que son el artículo 1 sobre las obligaciones de respetar a los derechos, así tales como el artículo 1 que habla sobre la obligación que tienen los países para respetar lo estipulado en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. A huevo. Así tal como el artículo 13 que habla sobre la libertad de expresión y pensamiento, que está también estipulado en nuestra Constitución, en el artículo 6, que también habla sobre la libertad de expresión. Así como el artículo 25 que habla sobre la protección judicial y se tiene que llevar a cabo mediante un juicio. También como el artículo 3 que habla al reconocimiento de la personalidad jurídica, así como también se declara que se viola el derecho a la vida que viene constituido en el artículo 4. Así como el artículo 5 que habla sobre el derecho a la integridad personal. Y por último, que también fueron violados los artículos 7 y 8. El artículo 7 que habla sobre el derecho a la libertad personal y el artículo 8 que habla sobre las garantías judiciales.